Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro de Guazapa. Continuamos, ¿verdad? Continuamos siempre de aquí, ¿verdad? De esta parte. Ustedes pueden ver, miren, qué chulada, mira ese peñón ahí arriba, ¿verdad? Objetivo llegar ahí, ¿verdad? Objetivo llegar ahí, ¿verdad? Y como les seguía contando, ¿verdad? Por contarles, seguir con la historia, ¿verdad? De este combate con la primera, con la cuarta compañía del batallón Atracat, ¿verdad? Se fueron metiendo. Nosotros esperábamos que se hicieran así, ¿verdad? Se metieran ahí el bosquecito, ¿verdad? Donde estábamos nosotros, ¿verdad? Ahí, donde estaba una unidad de nosotros. Por supuesto, les digo aquí, cuando ya había movimiento, a veces cubríamos las posiciones en grupos de cinco camaradas, ¿verdad? Grupos de cinco, en fuerzas especiales así eran grupos de cinco. Pero al haber movimiento y se sentía que se iba a chocar por eso, se reforzaban, ¿verdad? Reforzaban. Ya llegaba otro equipo, otro grupo de fuerzas especiales, ya se hacían 10, ¿verdad? Ya se hacían 10, ahí ya la cosa ya cambiaba, ya me ponía más regular, ¿verdad? Y por decirles, miren, la mayoría de nosotros, de las unidades nuestras, en esos, en las fuerzas especiales ya veníamos fogueados, veníamos de las columnas, ¿verdad? Habíamos pasado por las unidades de infantería, por decirles, por contarles algo así, veníamos de eso, ¿verdad? Ya éramos demasiado fogueados. Alguien me preguntaba, ¿por qué el capitán Cero nunca fue de las fuerzas especiales? No, amigos, porque nunca se podía pasar, porque habían quienes eran jefes, ¿verdad? No se podía dejar a esa unidad sin jefe. Entonces ya lo que pasa es que lo que venía ya el capitán Cero, Samuel, el Cero, era porque Samuel después iba a pasar a ser jefe de agrupación, ¿verdad? Ya él tenía que tener 3 o 4 columnas al mando de él, ¿verdad? Por eso no se hacían ese tipo, jamás se llevaban, se sacaban las unidades, se sacaban gente buena para el combate, pero de las unidades, ¿verdad? Para poder suplir en las unidades de fuerzas especiales, ¿verdad? Porque para jefes eran otros, pues para jefes se trae de otra forma. Por contarles, ¿verdad? Miren, aquí, por ejemplo, aquí se va metiendo, ¿verdad? Como les decía, nosotros los esperábamos allá, pero no, ellos se fueron metiendo aquí, ¿verdad? Se fueron metiendo. Aquí no quisieron por filo porque esto estaba tapizado de minas, ¿va? Todo esto estaba tapizado. Esa era la defensa de la guerrilla. Entonces se van metiendo y inmediatamente va la unidad que estaba allí, le avisa al capitán, el pollo le avisa al capitán Udir que hay que tapar la quebrada porque se están metiendo a la quebrada, ¿verdad? Entonces, cuando les he contado que ese combate empezó como a las 9 de la mañana y eso eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde y eso seguía tronando a todo ese zanjón abajo. Aquí solo se oía como que eran láminas todo esto, ¿verdad? Por supuesto, ellos, según lo que entiendo yo, tenían el puesto de mando en el Roblar, ¿va? Pero decían después, ¿va? Que no les pegaba la comunicación de este zanjón al Roblar, ¿va? El Roblar está al otro lado, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Pero esto solo se oía como quien suena un montón de láminas, ¿verdad? Viejas por todo esto, los grandes ecos de las grandes balaceras, ¿verdad? Los grandes ecos, ¿verdad? Y, pues sí, y aquí pues, o sea, algunos, todos lograron pasar, ¿va? Todos lograron agarrar el camino, ¿verdad? No se quedó nadie aquí, solo quedó el gran, en ese tiempo, acuérdense que estábamos en invierno, solo quedó el gran callejón aplastado del Zacatal, ¿verdad? Donde pasaron, ¿verdad? Donde bajaron toda la unidad, ¿verdad? A parar luego allá en la hacienda de Montepeque, aquellos lugares allá, ¿verdad? A la hacienda de Montepeque, ¿verdad? Donde, donde allá se quisieron, bueno, entiendo que todavía se quedó una unidad media perdida por allá abajo, ¿verdad? La vez pasada les hice un material de una pila por allá, ¿verdad? Les hice un material de una pila, ¿verdad? Y por ahí todavía quedó parte de la sección perdida, ¿verdad? Parte de la sección. Entonces, por decirle, ese combate duró todo el día, todo el día. Continúa el siguiente día porque les conté que trajeron a la tercera compañía, la recogieron en helicóptero para desembarcarla y poderle dar apoyo a esto. Pero cuando esta tercera aparece, también ya empezaron los problemas con ellos. Cuando ellos quisieron venir al rescate no era así nomás, pues que ya vengo y aquí voy, no, que pues empezó a tronar de nuevo esto, ¿verdad? A tronar, entonces ¿qué les quedó a esto? Al no poder entrar,
regresarse de nuevo, pues al Peñón de nuevo, a todas esas partes, para quedarse allí, a intentar el siguiente día. Y así se fueron haciendo los días de combate, ¿va? Los días de combate en ese tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo, en ese tiempo creo que el jefe de esa agrupación era, creo que era un teniente, no sé, un teniente de indicativo, Machete, ¿verdad? Machete. Y este que era Cocodrilo, la otra creo que era, la tercera creo que era el jefe del indicativo era Rommel, ¿va? Entonces, por contarles, pues este cerro todo solo es filo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta vaguada, ahí ven esa vaguada donde se metió la cuarta compañía, ¿verdad? Y nosotros estábamos por todo ese pulmón que se ve de árboles todavía, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Antes era más, todo esto llegaba más arriba. Claro, esto siempre ha sido zacataloso, toda esta parte. Y ustedes ven, allá se ve el Peña Colorada, ¿verdad? Donde les he hecho material, ¿verdad? De allá, ¿verdad? Peña Colorada, donde les he hecho material también, ¿verdad? La vez pasada que hicimos material de la punta del campanario, nos fuimos por ese camino, miren, subimos ahí, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? A llegar. Esa es la vereda que se ocupa para ir a roblar, ¿verdad? Para los camaradas que están pensando ir a roblar, ¿verdad? Que quieren ir a roblar. Hoy, como les decía, aquí andamos con un amigo que ha venido de Estados Unidos, que andamos haciendo material, ¿verdad? Hoy, por decirles también, va, ahí está el hotel, la finca El Amanecer, allá está Peña Colorada, del otro lado donde les he hecho, de esa parte de esa antena también les he hecho trabajo, de allá también les he hecho trabajo, ¿verdad? Por decirles, cuando por fin nos logran desalojar, ¿verdad? Después de 3 días, sube una sección que nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Porque nomás ellos se fueron, volvimos a recuperar de nuevo, ¿verdad? Volvimos a recuperar de nuevo estas posiciones, ¿verdad? Las volvimos a recuperar. Y bueno, es cuando les cuento, ¿verdad? Que suben 40, los estuvimos observando de allá, que subieron tempranito, buena mañanita, ¿va? Y subieron a ese filo que está después del hotel, ¿va? Ahí. Pero esos eran los que iban a dirigir el borbandeo, ¿verdad? Porque después, ¿verdad? Aquí hubo un borbandeo feroz, ¿verdad? Que nos tiraron 60 bombas, ya les he mostrado lugares ahí, ¿va? Y de esas 60 bombas, no hubo ni un muerto de nosotros, ¿va? Ni un muerto, gracias a Dios, ¿verdad? Solo un camarada que le pasó un pequeño rozón aquí, ¿va? Un pequeño rozón, pero no hubo necesidad de sacarlo, solo limpiarle, ¿verdad? Y era como una pedrada que le cayó, una piedra que le cayó de un bombazo. Pero medio, un rozón. Entonces, por decirles en esa parte de ahí, nos tiraron 60 bombas esa vez, en esa parte de ahí. Y no salió nada herido. Ahí podía ver uno el desperdicio de explosivo que hacían en esos tiempos, ¿va? Y de por gusto, pues, porque sí, les digo, asustaban, ¿va? Te temblaba la tierra todo ese volado, ¿va? Pero aquí no falta, ¿verdad? Vamos a seguir porque el problema de querer entrar de la tercera compañía, por la cuarta ya estaba abajo, asustada de lo que le había pasado. Luego venía la segunda, la tercera, ¿verdad? Que quería entrar porque allá había un cadáver, allá abajo, ¿verdad? Había un cadáver. Este, pero al empezar el combate, ¿verdad? Aquí es donde les cuento que había un tigre que andaba buscando. Aquí es donde les cuento que andaba buscando tratar de encontrarnos a nosotros en medio de ese bosque. Era imposible, era imposible. Y es el que les cuento que comete el error. Claro, eran como las 7 de la mañana, ¿va? Viene saliendo el sol, ¿va? Porque ellos casi ese día creo que durmieron encolumnados, porque aseguraban que iban a entrar el siguiente día. Ya el tercer intento, ¿va? Y no se pudo, no se pudo, se volvieron. Entonces aquí estaba un camarada que estaba apostado en un volado, en unas piedras de estas, creo que en una de estas, ¿verdad? Y andaba queriendo hacer un tiro de franco, ¿va? Queriendo localizar a uno de nosotros por ahí, ¿va? Pero cometió un error grave. No se dio cuenta que el sol lo tenía en su contra, ¿verdad? Y al medio mover el fusil, espejió la mira, ¿va? Entonces también allá habían fieras, ¿va? Fieras que pegaban con los dragonomas. Entonces ahí cometió ese error y hasta ahí llegó, ¿verdad? Aquí, en este cerro, nosotros que estábamos en esos montes, ¿verdad? Todos esos montes,
¿verdad? Porque les digo, todo ese lugar, fíjense que todo este lugar siempre fue el lugar del puesto de mando. En este filo abajo nosotros, donde empieza la montañita, porque este siempre ha sido zacataloso, pero esto estaba tapizado de mina, estaba tapizado, ¿verdad? Entonces, aquí era imposible, ¿verdad? Aquí era imposible. Entonces yo creo que este teniente en ese tiempo, Cocodrilo, nunca se imaginó, ¿verdad? Que ahí estaba el enjambre, ¿va? El enjambre de la guerrilla, ¿va? Porque si él se tira aquí para abajo, ahí no hubiera habido problema, pues ahí no le pasaba nada, ¿verdad? Y no le pasaba nada. Y por decirles, miren las vistas desde aquí, ¿verdad? Las vistas de todas esas partes, todos esos cantones de alrededores de Suchitoto, ¿verdad? Todas esas partes, a ese lago, ¿verdad? Si él se hubiera tirado por aquí, ¿verdad? Hubiera cumplido con su misión y ni se hubieran dado cuenta los del mando del batallón, ¿verdad? Que hizo la maniobra así, ¿va? Pero meterse allí fue el peor error que pudo cometer, ¿va? Y en este combate hubieron varios caídos, les digo, en estos combates aquí, ¿verdad? Hubieron varios. Aparte de varios amputados, ¿verdad? Varios amputados, ¿verdad? Porque esto, en esos tiempos, era esto, o sea, nosotros no los ocupábamos estos lugares, era mentira, tampoco les voy a decir que nosotros podíamos mantener estos lugares. Y lo que les digo, miren, ahí pueden ver cómo se ve de bonito. La vez pasada les hice un material de la punta. Hoy vamos en ese mismo camino, ¿verdad? A ver hasta dónde logramos llegar. Tenemos como varias misiones, ¿verdad? Vamos a ver, para mostrarles la vaguada donde se fueron metiendo, ¿verdad? Y, como les digo, nosotros allí no nos iban a ver, ¿verdad? Pero nosotros de allá para acá sí veíamos bien, ¿verdad? Y los dragonocas andaban buscando, andaban buscando, ¿verdad? También, ¿verdad? Buscando objetivos, ¿verdad? Los dragonocas. Y, todo esto uno tenía que andar muy abusado por todo eso, por todo eso, les digo. Todo eso, por ahí hay un camino, ¿verdad? Hoy nos venimos por este filo para arriba para evitarnos de hacer la bajada y después la subida, ¿verdad? Mejor nos subimos por filo y aquí como dicen, nos vamos de ladito, ¿verdad? Y aquí se fue metiendo la cuarta para abajo, ¿verdad? Faldeado, no por el lado de la quebrada. Claro, más abajo se iba cerrando por los barrancos, se iban cerrando, que cuando vinieron a sentir ya estaban metidos en la quebrada, ¿verdad? Ya estaban metidos en la quebrada, ¿verdad? Y por supuesto, les digo, los 105 llovían por todo eso, en apoyo, ¿verdad? Más que era el Atlacat, ¿verdad? Y creo que no daban apoyo aéreo en ese momento porque no podían, porque habían varios de ese combate que habían quedado perdidos, ¿verdad? Habían varios que habían quedado perdidos de ese combate, ¿verdad? De la cuarta compañía, ¿verdad? Y luego les voy a contar cómo es que nos quitan este campamento después, ¿verdad? Después de 3 días, ¿verdad? De dejar varios camaradas, ¿verdad? Heridos y muertos, ¿verdad? Entonces lograron penetrar, ¿verdad? Después, pero voy por aquí porque espero encontrar algo. Creo que el Rambo ha encontrado un camino de Cuzuco aquí o de Mapache o de Pezote. Entonces, hoy sí me los traje, miren, ¿verdad? Hoy sí me los traje, hoy andan por aquí trabajando. Vamos rumbo al campanario a ver qué tal nos va, a ver si logramos llegar, ¿verdad? Pero esta es la verdadera historia, ¿verdad? Esta es la verdadera historia de este combate aquí en esta zona, ¿verdad? Esta es la verdadera historia, no hay otra. Y si hay otra, es inventada, ¿va? Pero la verdad fue así, ¿verdad? Aquí pueden ver, va, miren lo que les digo, miren. Aquí donde quiera que uno entra, hay nacimientos de agua, ¿verdad? De hecho, por ahí está conectada una manguera, ¿verdad? Todo lo que aquí pensábamos tomar agua, pero mejor vamos a tomar de ahí arriba porque ya los perritos están tomando de aquí, ¿verdad? Mejor vamos a en medio de llenar ahí, tomar ahí, luego seguimos, ¿verdad? Pero miren, cuando yo les digo, miren, creo que vamos a llegar a un nacimiento de agua, les decía porque conozco yo esta zona, me lo puedo, ¿verdad?
me la conozco. Por aquí, vamos a ver, para que vean, así como es este cerro y todo, ¿verdad? Pero por aquí van a ver, estaba viendo ya del otro lado, aquí, quiero ver, por mostrarles, miren, así es el chan, así, aquí solo falta porrearlo, ¿verdad? Pero así es el chan, aquí, ¿verdad? Así es chía que le dice la gente, ¿verdad? También, bueno, por decirles, miren, ahí hay una cebollera, miren, por todos esos lugares, hay una cebollera, y como lo que les iba diciendo, que por toda esta quebrada, fue que se fue la cuarta compañía, ¿verdad? Se metió para la hora de ese feroz combate que tuvo con la guerrilla, ¿verdad? Con las fuerzas especiales de la FAL. Bendiciones para todas y todos. Suscríbanse a mi querido cerro de WhatsApp. Bendiciones.